Quiero llevarles, mis queridos hermanos, al capítulo 8 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8, es un pasaje muy conocido, pero que yo llevo, créanme, semanas dándole vueltas, y cada vez que lo leo y lo analizo, siempre extraigo algo positivo, algo que se puede, ¿verdad?, aplicar a nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Después vamos a seguir leyendo, pero todos sabemos que Samuel, digamos que es como el último de una larga lista de jueces, de personas que el Señor levantaba en momentos puntuales en la historia del pueblo de Israel, que por cierto dice la Biblia reiteradamente que era un tiempo en el que cada uno hacía lo que creía o lo que le venía a la mente. Un tiempo en el que no había un orden, en el sentido de que cuando muere Moisés, todos sabemos que hubo un gran hombre como Josué, pero lamentablemente cuando muere Josué se crea como un vacío, y las tribus de Israel, en su afán de conquistar la tierra prometida, se van olvidando del Señor, se van enfriando y repito, y cada uno hacía lo que creía conveniente. Esto trajo muchos problemas a nivel nacional. Los enemigos, digamos, que asaltaban a las tribus de Israel, robándole las cosechas, amargándole la existencia, y entonces era cuando el pueblo se acordaba de que tenían un Dios todopoderoso, que si hubieran mantenido la santidad, el orden y la obediencia a sus mandamientos, no les hubiera pasado eso. Entonces clamaban al Señor, el Señor actuaba, mandaba un libertador, y que por un tiempo los ayudaba, los volvían a causar por el buen camino, pero sabemos lo que pasaba. Cuando moría el juez, volvían otra vez al poco tiempo a olvidarse, y así estuvieron 400 años. Caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, clamamos al Señor, el Señor nos ayuda, volvemos a olvidarnos de Él. Y digamos que Samuel es, por así decirlo, como el último que encabeza esa larga lista de instrumentos tremendamente, ¿verdad?, poderosos que el Señor usaba en momentos puntuales. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que a pesar de la anarquía, a pesar del desorden, a pesar de las reiteradas caídas del pueblo de Israel, ellos nunca en esos 400 años se habían, atrevido a pedirle a ninguno de estos jueces que ellos querían ser como las demás naciones y querían tener un rey de carne y hueso, porque ellos sabían perfectamente que el sistema de gobierno de Dios para con ellos era completamente diferente. No había ni ha habido jamás en la historia un sistema de gobierno como el que Dios estableció con su pueblo Israel durante muchísimo tiempo, que era una teocracia. Dios mismo reinando sobre su pueblo y comunicándose a través de los jueces, de los profetas o de los instrumentos que el Señor consideraba oportuno en ese momento. Sin embargo, ahora llega un momento de una transición, de un cambio que no va a beneficiar al país, sino más bien todo lo contrario. Yo siempre he dicho, y creo que en su momento también lo dije aquí, que hay cambios que son necesarios que se produzcan. Hay cambios que vienen de parte del Señor para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para la congregación, y todo cambio que nace del corazón de Dios y todo cambio que viene porque el Señor quiere que ese cambio se produzca en nuestras vidas, en la iglesia o donde sea, siempre va a ser positivo, siempre va a ser para nuestro bien. Y no tenemos que tener miedo de que Dios en un momento determinado, como el dueño y como la cabeza de la iglesia que es, quiera producir una serie de cambios en nuestras vidas. Y tenemos que estar abiertos a esos cambios. Pero lamentablemente este cambio que se va a producir ahora de una teocracia a una monarquía no es un cambio que nace del corazón de Dios, sino es por una presión que el pueblo ejerce sobre Samuel,
Ahora, ellos emplean dos argumentos que probablemente, digo yo, alguno de nosotros tal vez hubiéramos apoyado. Yo no sé si hubiéramos vivido en la época del profeta o del juez Samuel, como prefieran, hubiéramos apoyado lo que los ancianos le están diciendo ahora al profeta. Le dice, mira, tú has envejecido, versículo 5, tus hijos no andan por tus caminos, por lo tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, yo no sé qué edad podía tener exactamente Samuel a estas alturas, pero lo que sí tengo claro es que aunque para ellos ya era demasiado mayor para ejercer su ministerio, el Señor le iba a dar como mínimo otros 40 años, porque el reinado de Saúl duró 42, y como mínimo 40 años antes de la muerte de Saúl, el profeta Samuel estuvo. Por lo tanto, aunque los hombres ya lo descartaban, decían, ya es que es muy viejo y no sirve, delante del Señor todavía le quedaban 40 años más de ministerio. Evidentemente, Samuel tuvo que morir con una edad muy avanzada, probablemente ya rondando los 100 años, digo yo. Pero es que el otro argumento que esgrimen es aún más doloroso, porque oye, que te llamen viejo, pues oye, si eres viejo, ¿qué quieres que te llamen? Oye, es que tienes muchas canas, es que tienes arrugas. Pues hijo, vamos a ver, es que es evidente. A mí me hace mucha gracia cuando la gente se quiere sacar fotos, ¿no? Dice, sáqueme guapa, sáqueme bien. Hermana, disculpe, vamos a ver. Oiga, es que salí muy flaca, pues engorde. Es que salí muy guapa, pues sáqueme bien. Mire, hermana, yo no le saco nada. Yo me pongo y ya dé gracias a Dios que me pongo con usted para hacerme una foto, ¿verdad? Si somos viejos, ¿verdad? Pero es que el otro argumento es muy doloroso, porque cuando tenemos una prueba a título personal, pues uno con la gracia y con la fortaleza del Señor, pues la soporta. Y dirán cosas de nosotros, y a unos les caeremos bien, y a otros les caeremos mal, y a otros peor. Pero cuando se meten con nuestros hijos, cuando en el punto de mira está la familia, reaccionamos de una forma diferente, ¿verdad? Y aunque era verdad lo que estaban esgrimiendo estos ancianos, es doloroso que a un padre le digan, es que tus hijos no andan por tus caminos, ni están dando un buen testimonio. Por más que tú los has querido involucrar en la obra, por más que tú los hayas puesto, aunque sea a lo lejos de Israel, de Jerusalén, como jueces, están dando un mal testimonio. Se dejan sobornar, son avariciosos, no andan por tus caminos. En fin, esto es un desastre. Samuel se lo tomó por lo personal. Yo creo que los ataques que recibe la obra cometemos un gravísimo error cuando nos lo tomamos a lo personal. Porque entonces eso nos va a robar la paz. Nos vamos a ir a la cama dándole vueltas a la cabeza. Y Samuel se ofendió, Samuel no le dolió. Y entonces lo que Samuel hace es lo que deberíamos de hacer cuando nos sentimos atacados o cuando vemos que se está produciendo una injusticia, y es orar, buscar al Señor en oración. Dice la Biblia que Samuel oró y el Señor le dijo a Samuel, porque cuando oramos y nos refugiamos en Dios, Dios siempre nos habla y siempre nos ministra. Decía Asaf, uno de los que escribió tantos salmos, ¿verdad? Por poco resbalan mis pies al ver los malos caminos de los impíos, que no se inmutan cuando blasfeman tu nombre y cuando se burlan de ti, ¿verdad? Pero cuando entré en la casa de Dios, cuando entré en el templo, todo se calmó y todo se apaciguó, ¿verdad? Samuel se fue a la presencia del Señor y el Señor le habla y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos. Nosotros necesitamos urgentemente, más que nunca, saber leer, saber interpretar y discernir las señales. Porque una vez se le acercó un hombre al Señor Jesucristo, aparentemente cargado de amor y de compasión, diciéndole que no fuera a Jerusalén a morir. Y el Señor, cuando le responde, le dice, apártate de mí, Satanás. Luego, no es Pedro el que está hablando, sino es el diablo el que está hablando a través de la boca de Pedro. Por consiguiente, muchas veces, al no saber interpretar lo que hay detrás de esa palabra, detrás de esa actuación, podemos perder, si me permiten, los papeles. Podemos ponernos nerviosos.
Podemos tomarnos el ataque como algo personal y no nos damos cuenta de que nosotros vivimos en un mundo también espiritual que ejerce influencia sobre los seres vivientes, sobre la creación, sobre la iglesia, sobre nuestras vidas y ministerios. Así que el Señor le dice, mira, no es que te estén desechando a ti, no van por ahí los tiros, Samuel. El objetivo, la razón, lo que esgrimen es una mentira. Aunque es verdad que ya eres mayor, aunque es verdad que tus hijos no están dando un buen testimonio, ¿qué es lo que hay detrás de esta presión que están ejerciéndote? Que no quieren que yo sea el rey sobre sus vidas. Que quieren salir de mi cobertura, quieren salir de la bendición mía y quieren ser como los demás. Y ahí es donde radicaba el problema de Israel en ese momento. Aunque Samuel hubiera tenido 25 años, aunque sus hijos hubieran sido dos tremendos instrumentos en las manos de Dios, el corazón del pueblo no estaba alineado con el Señor. Así que lo de la edad de Samuel es una excusa. El mal testimonio, ejemplo de los hijos es otra excusa. Aquí la causa real y verdadera es que no quieren que yo reine sobre ellos. En otras palabras, el espíritu que ha imperado, el espíritu que ha reinado en estos 400 años, donde cada uno hace lo que le da la gana, es el espíritu que está dominando sus vidas. Ahora, lo que me llama la atención es que no se acercó un grupito reducido de líderes o de obreros o de ancianos, sino que dice todos los ancianos se le acercaron a Samuel a presionarlo de que querían ser como las demás naciones y tener un rey de carne y hueso. Bueno, esto de que todos los ancianos se juntaron, esto no se hace de la noche a la mañana. No es que se acostaron y al día siguiente se encontraron por la calle y dijeron, oye, ¿qué? ¿Vamos a hablar con Samuel? No, esto fue algo que ya estaba estudiado, planificado. No había WhatsApp, no había teléfonos, no había correos electrónicos, pero seguro que entre ellos habían hablado muchas veces a espaldas de Samuel hasta que al final se unen, pero para lo malo. La unidad para lo bueno es una bendición. La Biblia dice, de hecho, en uno de los salmos que cuando hay unidad, cuando hay armonía entre los hermanos, hay que bendición y vida eterna. Pero es que también se juntaron para lo malo cuando quisieron construir la Torre de Babel. Y ahora se están uniendo también para lo malo, para presionar a Samuel y echarle en cara de que ya es muy mayor, de que no tiene facultades para seguir liderando al pueblo, de que sus hijos están andando por malos caminos, y entonces ha llegado el momento de una transición. Ha llegado el momento de salir de la teocracia, de salir del gobierno de Dios y entrar en una nueva etapa. Bueno, lo curioso es que ya en la ley de Moisés se hablaba de que algún día Israel tendría un rey. Pero ojo, un rey que cumpliera las condiciones y los requisitos bíblicos, no uno cualquiera. No todo vale en el reino de Dios. Hay un orden, hay unos principios, hay un marco en el que Dios actúa y obra. Y la Biblia nos enseña que el rey de Israel, cuando surgiera, tendría que formar parte, tendría que ser descendiente de la tribu de Judá. Así está establecido por Dios en los libros de Moisés. Que el cetro, el mando, el gobierno, la monarquía, lo tendría un descendiente de la tribu de Judá. Y curiosamente, si analizamos en la palabra de Dios, en el capítulo 9, verso 1, nos dice que había un hombre, un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis y que tenía un hijo joven llamado Saúl. Ya solamente por eso ya totalmente quedaría descartado. Porque Saúl podía ser muy atractivo, muy alto, todo lo que tú quieras, pero no es de la tribu de Judá, es de otra tribu, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, no puede ser rey. ¿No sabían ellos que los reyes tenían que salir de los lomos de Judá? Por supuesto que lo sabían. Pero hay personas que no quieren cambiar, aunque conozcan la Escritura. Hay personas que no quieren hacer las cosas decentemente y con orden, aunque conozcan el orden establecido por nuestro Dios en su palabra. Hay personas que quieren vivir a su aire. Y bueno, si la Biblia dice una cosa, yo hago otra. Y la palabra del Señor nos enseña que al final se empeñaron y presionaron tanto a Samuel que al final obtuvieron un rey. A pesar de que el Señor le dijo, pero diles lo que va a pasar con ellos. Diles todas las consecuencias que van a experimentar como consecuencia de este golpe de Estado contra mi soberanía. Adviérteles para que el día de mañana no digan que no sabían lo que les podía ocurrir. Y diles también que el día que clamen en su angustia, yo no les voy a responder. Porque así como yo hablé y no me oyeron, cuando ellos me hablen, yo tampoco les voy a escuchar. Oye, ni por esas se dieron cuenta del error que estaban a punto de cometer y dijeron, perdón, lo sentimos.
nos arrepentimos. No, siguieron y siguieron y siguieron adelante. Saúl fue un juguete roto. Saúl no cumplió las expectativas del pueblo porque había un gran problema en la vida de este hombre. Y es que Saúl nunca manifestó ser un hombre espiritual. Y una persona que no es espiritual, una persona que no ama a Dios, una persona que no pone a Dios en primer lugar en su vida, con autoridad, en un púlpito, con un cargo, es un peligro. Y este hombre llevó el país a la ruina. Llevó primeramente su vida, su familia, el país, la economía, todo lo destrozó. Porque o Saúl era como el pueblo, o el pueblo era como Saúl, da igual. La cuestión está en que durante los 40 y pico años largos que reinó Saúl sobre las 12 tribus de Israel, hay un detalle muy significativo, a mí me habla mucho, y es que nunca preguntó dónde estaba el arca de la alianza. Algunos dirán, pero no, eso es muy importante, porque el arca de la alianza era aquel mueble de madera de acacia forrado de oro por dentro y por fuera, donde estaban dentro las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, un poco de maná, etcétera, etcétera, y representaba, por lo menos en aquella época de la historia, la presencia de Dios para con el pueblo. Prueba de ello que hay momentos en los que van a la batalla y como ven que no pueden encontrar enemigo, pues se traen el arca para ver si el arca, utilizándola como una especie de varita mágica, ¿no? O de amuleto, les logra sacar del conflicto en el que están envueltos. El arca de la alianza era algo muy sagrado. No lo podía tocar cualquiera, no la podía ni siquiera portar cualquier persona. Y Saúl nunca en sus 40 largos años de reinado jamás dijo, oye, ¿el arca dónde está? Sin embargo, fíjense qué curioso. David, una de las primeras cosas que hace cuando ya él está, digamos, posicionado en el reino y ya está avalado por el Señor, etcétera, lo primero que hace es decir, ¿dónde está el arca? No, está en la casa de un tal Obed-Edom. Bueno, pues traédmela a Jerusalén. Sabemos que su primer intento falló porque lo hizo precipitadamente, lo hizo, digamos, en ese impulso, en ese deseo de decir, venga, tráiganla rápido, póngala encima de unos carros que siempre va a venir más rápida que si viene a lomos de los levitas. Y todos sabemos el resto de la historia. Pero fue un hombre que se preocupó, o se ocupó, mejor dicho, siempre de llevar al pueblo a la adoración, le enseñó a cantar, inventó canciones, construyó instrumentos musicales, planificó el futuro religioso, litúrgico del templo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Saúl jamás. Ahora, muchas veces acusamos al pueblo de haber presionado a Samuel. Y es verdad. Pero ¿y Saúl? ¿Saúl qué tiene que decir de todo esto? Porque cuando llegaron con la propuesta y le dijeron, oye, queremos que tú seas nuestro rey, nuestro representante, él podía haberse negado. Él podía haber dicho, no, yo no quiero ser vuestro rey. Yo no puedo ocupar este lugar. Yo no soy de la tribu de Judá, ni quiero ser rey, etcétera, etcétera. Él aceptó el cargo. Y es que cuando nos vamos a dar cuenta de que nuestro libre albedrío y nuestra libertad podemos utilizarla tanto para lo bueno como para lo malo. Y en este caso, Saúl aceptó un cargo que le venía demasiado grande, como una camiseta que le queda demasiado grande, y al final terminó llevando, ya digo, al país y a su propia vida a la ruina. Agarrarse en un momento de desesperación a cualquier cosa o persona es como querer abrazar un cactus en medio de tu dolor. Cuanto más lo aprietas, cuanto más lo abrazas, más daño te va a hacer a tu vida. Y hay personas que en vez de buscar en la angustia al Señor, buscan salidas rápidas, parches como yo le llamo, y se agarran a cosas, se agarran a sustancias, se agarran a personas y se olvidan que el Señor sigue diciendo hoy, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo a ustedes les haré descansar. Pero cuando nos abrazamos, cuando nos agarramos a cosas o a personas tratando de llenar el vacío de nuestros corazones, cometemos una gravísima equivocación. Cuando creemos que nos falta algo en nuestra vida, lo que te hace falta es alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede traer paz y el único que puede traer calma a nuestra alma y a nuestras vidas. Amén, hermanos. Ahora, fijaros qué interesante. Cuando por fin Samuel entiende que lo que el pueblo pretende es salir del gobierno de Dios, salir de la cobertura de Dios, ellos están apostatando de Dios, ellos se están separando de los caminos del Señor, no se convierten en una nación de ateos,
pero sí se convierten en una nación que sí tenemos ahí a Dios, pero en el fondo los que gobernamos y controlamos y dirigimos nuestras vidas somos nosotros. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que partir de la base de que ya nuestra vida no nos pertenece. Nosotros tenemos un dueño que nos ha comprado con su sangre preciosa. Y como decía el apóstol Pablo, que lo entendió perfectamente, prácticamente desde el día que cae a tierra y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Desde ese momento, prácticamente hasta el final de su vida, cuando él logra terminar la carrera y guardar la fe, ¿verdad? Él llegó a decir a lo largo de su vida, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El pueblo de Israel se podía haber evitado muchísimos problemas, persecuciones, matanzas, etcétera, etcétera, si se hubiera sometido siempre a la voluntad de Dios. Hace unos días, exactamente, si no recuerdo mal, 2 o 3 días, el pueblo de Israel, todo el país estaba, no digo de luto, porque no todos lo practican, pero sí estaban de ayuno. ¿Por qué? Porque llegó el día, el famoso día fatídico del Teisá B'Av, ese día en el que tantas catástrofes le han pasado al pueblo de Israel, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la firma de la solución final en la Segunda Guerra Mundial, la expulsión de los judíos de España y un montón de calamidades justo siempre en el mismo día. Evidentemente en otro año, pero siempre en el día 9 del mes Ab, que se celebró ahora hace 2 o 3 días. ¿Cuántas catástrofes, cuántas tragedias, cuántas millones de personas podían haberse salvado si se hubieran agarrado al Señor y no a los hombres y no a instituciones o a esquemas? Exactamente igual nos ocurre a nosotros hoy en día, queridos hermanos. Estamos viviendo en un tiempo difícil para la iglesia, en un tiempo peligroso, porque hoy en día se enseñan cosas que en nuestra época eran impensables, que nuestros niños, nuestros nietos aprendieran y tuvieran que oír sí o sí esas barbaridades que se enseñan desde las escuelas. Y nos sentimos totalmente impotentes, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada, porque incluso hasta es un delito no decirle al niño que ese día vaya a la escuela. Y necesitamos una sabiduría del Señor, yo creo que sobrenatural, especial, para poder enseñar en nuestros hogares a nuestros hijos, para que cuando llegue el momento de que ellos tomen su propia decisión, sigan bajo la cobertura del Señor. Y no entren en esa corriente de este mundo que parece que todo vale y donde Dios ya molesta y hay que sacarlo de todas partes. En uno de los viajes que hice a Israel este año, fui a un campamento que se hace exclusivamente para soldados, digamos, creyentes que están en el ejército de Israel. Porque se han dado cuenta que muchos cuando ingresan, los chicos esos 3 años y las chicas esos 2 años, muchos después ya no vuelven a las congregaciones. Se pierden, se diluyen, se olvidan de Dios. En fin, por la presión o por los motivos que sea. Entonces los pastores se han unido de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, para instruir, para preparar a esos jóvenes, porque se daban cuenta que casi el 60% de los jóvenes que iban al servicio militar obligatorio, luego no volvían a las congregaciones. Pero yo pensaba, Señor, y aquellos jóvenes como aquellos que estaban en Babilonia bajo la presión, que les cambiaron el nombre, les cambiaron absolutamente todo, pero se mantuvieron firmes en el Señor. ¿Dónde recibieron esa instrucción? ¿Dónde recibieron esa enseñanza? En el hogar. Y José, solito ahí en Egipto, sin padre, sin madre, sin iglesia, sin Biblia, sin pastor, sin ignario, sin nada. Dice, no me mandasteis vosotros a Egipto, sino me mandó Dios utilizando vuestra envidia, vuestros celos, ¿verdad? ¿De dónde sacó esa enseñanza? Del Señor. Y así Moisés, y podríamos hablar con tantos personajes. Cuando el pueblo de Israel o cuando cualquier creyente en el Señor se quiere salir de su cobertura, se quiere salir de su paraguas, hermanos, nos convertimos en personas tremendamente vulnerables. Y estamos viendo lamentablemente que en cuanto un creyente, aunque haya sido criado en el Evangelio, aunque haya estado desde niño en la iglesia, como baje la guardia, y como no tenga una comunión personal y directa con el Señor cada día, hermanos, si te he visto no me acuerdo. Y estamos viendo lamentablemente cómo cantidad de jóvenes están siendo arrastrados por la corriente de este mundo porque no tienen una base y sobre todo, más que una base, lo que no tienen es una relación con el Señor. Porque nosotros hemos enfatizado muchísimo, y no digo que esté mal,
la enseñanza, la instrucción, la palabra, los textos bíblicos, todo eso. Pero hermano, lo que va a mantenernos a nosotros y a nuestros hijos en pie, cuando venga la presión que ya ha venido, es nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Puede ser que nos quiten la Biblia, puede ser que nos borren de las redes sociales, puede ser que cierren nuestros templos, pero la instrucción y la relación que tenemos con el Señor es lo que me va a permitir decir, yo no tengo otro rey más que mi Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Lamentablemente el pueblo no hizo caso, lamentablemente el pueblo optó por la salida rápida, cómoda y fácil, y todas las expectativas que tenían pronto se desmoronaron. Cientos de personas preferían irse a una cueva, a vivir allí con un tal David, que todavía era muy poco conocido, a una cueva, porque allí estaban destruidas sus almas, sus expectativas, sus ilusiones, y preferían estar esperando no sé qué en la cueva de Adulán, con un prófugo de la ley, entre comillas, que con el rey, que dice la Biblia que es verdad que iban al campo de batalla, pero le seguían temblando. Sin embargo, con David, aquellos hombres enlutados, empobrecidos, destruidos, amargados, frustrados, dice la Biblia que de ahí salió una tropa de valientes que cuando se les miraba la cara, dice que las caras eran como de leones y corrían como gacelas, porque les impregnó David el amor a Dios, la devoción por el Señor y por su palabra, y eso es lo que en definitiva cambia una vida. Samuel estuvo toda la vida llorando por Saúl, hasta que un día el Señor le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Hay una frase que hace unos días leí, que la anoté para compartirla con ustedes en esta mañana, que dice, nunca llores por alguien que no conoce el valor de tus lágrimas. Nunca llores por alguien que no conoce el valor de tus lágrimas. Cuando nos quebrantamos y oramos por una persona, pero esa persona se ha endurecido y no quiere dar su brazo a torcer, ni quiere reconocer que va por un mal camino y que se ha equivocado. Hermanos queridos, si algo he tenido que aprender en estos años sirviendo al Señor es no perder el tiempo con el que no quiere cambiar. Lo único que podemos hacer es orar. Orar, dejarlo en las manos del Señor, descansar y no estar agobiado, ni dejar nunca que nada ni nadie robe la paz de tu corazón. Porque la obra no la hace ni el abuelo, ni la abuela, ni el papá, ni la abuelita, ni el tío, ni el pastor, ni el sobrino. La obra quien la hace, y el único que la puede hacer bien y perfecta, es nuestro Dios. Cuando oramos a Él, cuando ponemos la carga en sus manos, el Señor nos sorprende y el Señor puede doblar corazones endurecidos. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Gloria a Dios. Sigo leyendo, versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. No han cambiado. Dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo ahora. Yo siempre he dicho, se lo decía hace unos días a un hermano en Alicante, donde estuvimos recientemente, el que no se sujeta a Dios, no se va a sujetar a un hombre. El que no es capaz de someterse y de obedecer al Señor, se va a sujetar y se va a someter a ti. No tiene ningún sentido. Dice, esto que están haciendo contigo, Samuel, lo han hecho siempre, desde que los saqué de Egipto. A pesar de que vieron mis obras, mis milagros, las plagas, etcétera, etcétera, siempre sus corazones han sido duros, siempre han sido rebeldes. Y lo que a ti te está pasando ahora y te duele, es lo que han hecho conmigo toda la vida, desde que los saqué de Egipto hasta el día de hoy. Refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Versículo 11. Dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Escuchen, así como ellos se metieron con sus hijos, como argumento para decir, es que tus hijos no dan la talla, ahora Samuel les dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Es decir, a los hijos que amáis, a los hijos que tanto cuidáis, los va a tomar. El rey se los va a llevar para que trabajen para él. Nombrará para sí jefes de miles, de jefes de centenas. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y que sieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y sus pertrechos, sus carros. Y le da una lista enorme y después les dice, les mete la mano en el bolsillo, porque tú sabes que somos muy espirituales hasta que nos tocan el bolsillo. Tomará vuestras hijas, diezmará vuestro ganado, vuestras viñas.
tomará vuestros siervos, diezmará también vuestros rebaños, seréis sus siervos. Y por si esto fuera poco, el día que clamareis a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, el Señor no responderá en aquel día. ¿Qué necesidad tenemos de correr riesgos innecesarios? Sufrir por la causa del Evangelio es un honor. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pasamos por cárceles, por tumultos, por presiones, por críticas, por todas esas cosas, por la voluntad de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Él nos dará la fuerza en la prueba y saldremos siempre más fortalecidos y más renovados. Pero sufrir innecesariamente por algo que te podías haber evitado es lo más absurdo y lo más ridículo. Pero ni aún así, con todas estas advertencias, el pueblo reaccionó, el pueblo recapacitó, sino que siguieron empeñados. Ok, ¿queréis rey? Tomen un rey. Ese rey al final, para no alargar mucho la historia, sabéis que terminó hasta quitándose la vida, suicidándose en el monte Gilboa. Allí en el norte de Israel hay un monte que se llama el monte Gilboa, donde han colocado una estatua de una mujer gigante con los brazos así, no sé por qué. Delante de ese monte está el famoso valle de Meguido, donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Y allí en aquella ciudad, que era una fortaleza romana, tiempo más tarde, Bethshean, pues allí murió Saúl junto con toda su familia. Llevó el país a la ruina, llevó su vida y su familia a la ruina porque eligieron a la persona equivocada. No te equivoques tratando de planificar y de organizar tu vida, porque el Señor tiene lo mejor para ti. El Señor dice en su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios nunca, jamás se va a equivocar contigo. Si te ha dicho no a algo que le has pedido, es porque Él sabe que tiene que ser esa la respuesta. Si permanece cerrada esa puerta que te hubiera gustado hace años que el Señor abriera, pero aún sigue cerrada, tranquilo, dale gracias al Señor. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, queridos hermanos, no actuemos, no reaccionemos ante las circunstancias de la vida como reaccionó el pueblo de Israel, sin oración, sin buscar la voluntad de Dios, precipitadamente, presionando, obligando a Samuel a hacer algo que no era el momento, no era el tiempo para el Señor. Respetemos los tiempos. Yo siempre he dicho que una de las obligaciones fundamentales de la iglesia, de cualquier iglesia, hoy en día, es saber adaptarse y reconocer los tiempos en los que estamos viviendo. No estamos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ni en los tiempos de los profetas o de los apóstoles. Estamos viviendo en otro tipo de tiempos, con otras características, con otras circunstancias, y la iglesia tiene que no sobrevivir, tiene que mantenerse firme en victoria, pero no dejarse arrastrar por la tremenda presión que estamos recibiendo por todos los lados los creyentes en los últimos años. Y hermano, y esto no ha hecho más que comenzar. Pero nosotros tenemos un rey, tenemos una autoridad, estamos bajo un gobierno. Y el mismo Señor Jesucristo, leía yo hace unos días en el famoso Padre Nuestro, nos enseña a decir que venga tu reino. Eso es lo que queremos que venga a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras iglesias. El reino de Dios, la soberanía de Dios, la cobertura de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos en todo momento que estamos en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Y tenemos que tener criterio propio y personalidad y decir no cuando todo el mundo dice sí. O decir sí cuando todo el mundo dice no. Pero ¿de dónde viene esa fortaleza? ¿De dónde viene esa firmeza? Bueno, la Biblia dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a agarrarnos al Señor, vamos a dejar que nuestro Dios lleve el timón de nuestra vida. El mundo está como loco por desplazar a Cristo de nosotros. Hace unos años se propuso, un partido político en este país propuso que los pastores fuéramos el día anterior o días antes al gobierno civil a llevarle por escrito el sermón que teníamos que predicar el domingo en el culto. Y si no, pues
que sufriéramos las consecuencias. Y yo fui uno de los que dije, pues ya me pueden llevar a mí a la cárcel, porque yo no le voy a llevar a él ni a nadie, porque a veces no sé ni lo que voy a predicar, qué sermón le voy a llevar. Y el papel, ¿qué papel voy a llevar si no tengo papeles? En otras palabras, hermanos, la iglesia está en el punto de mira del enemigo. ¿Y cuál es el eslabón más débil de la iglesia? Estos que acaban de salir a las clases. Nuestros hijos, nuestros nietos, los más pequeñitos de la iglesia. Formemos de tal manera a nuestros hijos que aunque nosotros faltemos, ellos puedan seguir portando la antorcha del evangelio y que nada ni nadie lo pueda apagar, porque el mundo está como loco por ponernos a otro rey, pero nosotros ya hemos tomado una decisión y la decisión es seguir a Cristo hasta la muerte para así poder recibir la corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor, hermano. Ahí donde está. Pidamos la fortaleza y la ayuda del Señor. No es el tiempo para volver atrás. Es el tiempo para seguir adelante, agarrados a Cristo más que nunca, dejando que Él gobierne y controle nuestras vidas, no entrando en una ansiedad innecesaria, sino descansando en las promesas de Dios, descansando en Él, encomendando a Él nuestro camino, confiando en Él y sabiendo que Él hará lo que crea conveniente cuando lo tenga por oportuno. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo en el que podemos reflexionar y meditar en torno a tu palabra. Señor, no queremos nunca cometer el mismo error que cometió tu pueblo cuando se salió de tu gobierno para elegir a un hombre de carne y hueso. Señor, guarda nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestros corazones, para que siempre tengamos claro que tú eres nuestra autoridad y que teniéndote a ti estamos completos en Cristo Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos que trabajan y pelean la buena batalla en esta congregación. Dales crecimiento en todas las áreas, Señor, y que tu iglesia aquí en Cangas y en todos sus alrededores se extienda y que miles y miles y miles de almas cada día oigan tu palabra y que tú nos des la oportunidad y el privilegio de poder ser instrumentos en tus manos. Gracias te damos por tu amor y gracias te damos porque teniéndote a ti lo tenemos todo. En el nombre bendito de Jesús. Amén.